Hola a todos y a todas, bienvenidas a esta videoconferencia del módulo 2, Anatomía por la Imagen, la última que tenemos programada antes de iniciar el periodo de autonomía para estudiar y preparar el examen presencial. Como sabéis, al examen presencial os podéis presentar si tenéis el 80% de las actividades presentadas, o sea, en este caso tenéis que tener para cada unidad formativa, tenéis que tener todas las actividades presentadas y aprobadas con una nota mínima de 5. Me gustaría daros algunas orientaciones, sobre todo generales, y de estructura del examen, que es lo primero que os voy a explicar ahora. La estructura del examen tendrá una línea parecida a la del módulo 3. Recordad que en el módulo 3 de la videoconferencia que os hice, luego os envié otro mensaje, como la videoconferencia está grabada, que quede constancia, os he reducido un poquito las preguntas escritas. Concretamente en el módulo 3, el examen presencial tendrá cuatro preguntas abiertas escritas. Y en este módulo 2 que estamos trabajando ahora, las preguntas tendrán 3 subaportados, ¿de acuerdo? Mirad, la estructura del examen. El examen se valora de forma independiente. Cada unidad formativa estará formado por 12 cuestiones 3 y una cuestión de respuesta abierta con 3 subapartados, ¿de acuerdo? La ponderación de las preguntas 3 tendrán un valor total del 30% sobre la nota final y las cuestiones de respuesta abierta ponderarán con un valor del 70%. Para llegar a este cálculo, las test las multiplicaré por 0,25 para llegar a los 3 puntos y las preguntas escritas por 2,33 para llegar al valor de los 7 puntos. Recordar que las preguntas escritas tienen un espacio aproximado de unas 10 líneas para completarlas, ¿vale? Entre 10 15 líneas. Por lo tanto, se tratan de preguntas que son bastante concretas, no son un gran desarrollo, un largo desarrollo, sino que serán preguntas concretas que ahora en la presentación de hoy os iré un poco guiando para que tengáis más facilidad en la preparación del examen. Recordar también que las faltas de ortografía se tendrán en cuenta y podrán descontar hasta un máximo de un punto. Vale, ahora os voy a pasar a concretar más las orientaciones de estudio y cómo yo os aconsejo que enfoquéis la preparación del examen, que vais a empezar a partir de este momento, ahora que ya habéis entregado todas las actividades de evaluación continua, pues podéis empezar ya a preparar. Durante todo este periodo, hasta el día del examen, estaré a vuestro lado, me podéis ir haciendo consultas relacionadas con dudas o también con formas de preparar el examen, metodología para preparar el examen, también os puedo ir orientando. Recordad que la fecha del examen la tenéis publicada en el aula de presentación de ciclo, ¿vale? Bueno, pues adelante, vamos a dar las orientaciones como la otra vez. No puede ser que estudiéis página por página porque 4 unidades formativas con todos los contenidos, tanto del libro como ampliación que yo os he ido dando, más videoconferencias, más exámenes, hay más presentaciones que os he añadido en el aula y presentaciones que hemos añadido después de las videoconferencias, es una especie de montaña que yo creo que hay que trabajar de otra manera. Por lo tanto, os recuerdo, actividades de autoevaluación con los mecanismos que os dije el otro día que os tengo aquí descrito. ¿Vale? Ya me repito un poco, pero creo que es importante dejarlo claro también en esta sesión. Perdonadme la tos y a veces se me va un poquito la voz. Vale. A veces saco diferentes preguntas de diferentes preguntas saco una test o de las verdadero y falso. Bueno, voy mezclando. Yo lo que sí que os recomiendo es que hagáis los cuestiones de autoevaluación con papel y boli al lado o el ordenador y podáis eh, hacer apuntes, esquemas, un glosario porque a lo mejor de cada opción de una pregunta test podéis hacer un resumen o un esquema, porque hace referencia a un apartado de los contenidos. Ya no digo del libro de texto, sino de lo trabajado. ¿Sí? Actividades de autoevaluación. Yo de ahí saco preguntas, los recursos del aula y las recomendaciones. Yo aquí ahora os pongo aspectos que tenéis que ir directos. Fijaros que os pongo aquí, fijar, cápsula formativa y esta presentación. Tenéis que trabajarla. Saco preguntas de esta presentación, saco preguntas del audiovisual externo, planos y ejes súper importantes. Claro, ¿cómo no voy a preguntaros eso? ¿Sí? Hay preguntas de planos y ejes,
¿sí? Y los conceptos iniciales que son súper importantes. Después, diferencias entre TAC y resonancia, claro. TAC, perdón. Voy a cerrar la cámara un momentito. ¿Cómo no voy a preguntaros sobre diferencia entre TAC, resonancia? ¿Cuándo es útil una? ¿Cuándo es útil otra? Si cada prueba diagnóstica, añadir también aquí la ecografía. Las de 5 densidades radiológicas. Os pongo preguntas sobre qué tono de densidad de escala de grises da, por ejemplo, la grasa o el hueso. ¿Sí? O el metal. Disculpadme muchísimo, estoy haciendo un esfuerzo por no dejaros solos en esta última sesión. Fijaros, aquí os he hecho un listadito, ¿vale? Desplazamiento de movimientos de extremidades, supinación, pronación, flexión, etcétera. Todo esto que trabajamos en una videoconferencia, que tenéis documentos aparte, tenéis vídeos. No solamente estos tres he puesto, etcétera, todos los demás. Supino, prono, lateral, ventral, dorsal, posiciones, los ejes y los planos, ¿sí? Relaciones entre las diferentes estructuras. Recordad que en las atrofiaciones os preguntaba, la rodilla es proximal, es distal, bueno, es caudal, ¿sí? El codo es proximal, es distal, ¿sí? Es ventral, ¿vale? Yo qué sé, el estómago es ventral o es dorsal respecto a las vértebras. Todo esto son preguntas test. Las densidades radiológicas, importantes, otros decían. La resonancia, ecografía, más cosas. Aquí es una cantidad de temario muy importante, ¿vale? Por eso os pongo, centraros en los recursos y actividades de autoevaluación, ¿sí? Porque sí que es verdad que tenéis que saber. Yo voy a preguntar por la anatomía básica. No voy a preguntaros, no voy a entrar muy en profundidad, no sé, conceptos muy, pero sí que yo que sé, el osteoclasto, el osteoblasto, los huesos los tenéis que saber, los huesos del cuerpo, sobre todo los de la mano, los del brazo, los del pie, los del carpo, los del tarso, tenéis que saber huesos porque vais a trabajar día a día con ellos, es muy importante que los localicéis, cintura escapular, cintura pélvica, qué huesos forman las dos cinturas, ¿sí? Lo que es una, una articulación sinovial, que es lo que compone, recordaros que os hice trabajar la rodilla, ¿vale? Diferencia entre un ligamento y un tendón, líquido sinovial, cartílago, perisco, todo eso es súper importante porque en las imágenes vais a trabajar con eso, ¿vale? ¿Qué os pregunto aquí más? Funciones de los huesos, funciones de los músculos, los huesos del cuerpo, todos, ¿sí? Tenéis que saber situarlos. Parece muchísimos, pero al final ya sabéis, ya veréis que los tenéis que aprender. Ir por partes porque hay preguntas test de huesos. Luego el tema de las marcas óseas, los relieves, las depresiones. Hay que saber definirlas, ¿no? Recordar que son 20 preguntas test por unidad formativa. ¿Vale? Y relacionarlos con algún ejemplo. ¿Sí? Tipos de musculatura. Por tipos de musculatura me refiero a musculatura lisa, musculatura estriada, musculatura cardíaca, ¿sí? ¿Qué tipo de nervios inervan cada uno de estos músculos? La musculatura lisa, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso voluntario, la musculatura del sistema locomotor, ¿sí? Músculos y partes de huesos, los que se trabajan en las actividades de autoevaluación y en las marcadas en el icono, que estos son paquetes de score que son interactivos, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a partes, de huesos no, pero músculos y partes de huesos sí. Tipos de musculatura, tipos de huesos según la forma, ¿sí? Planos, irregulares, largos y ponerme algunos ejemplos que sepáis que, yo que sé, que el fémur es un hueso largo o que el omóplato es un hueso plano, ¿sí? Venga, más cositas. En cuanto a la UF3, me pasa un poco parecido, ¿sí? Sistema nervioso, sistema periférico, visión, audición, ir repasando actividades de autoevaluación y, mirad, os he hecho aquí una pequeña lista, centraros en todo esto, diferencia entre sustancia blanca y gris. Recordad aquello que os explicaba entre cómo se ve el hueso en un TAC, cómo se ve el hueso en una resonancia, ¿sí?
Vale. Sistema nervioso central, periférico, nervios vares craneales, los nervios espinales, diferente entre simpático, parasimpático, voluntario, involuntario. Os digo que, ¿sabes? Os he puesto algunas. Se me va la voz. Os he puesto que aparecen algunas imágenes de glándulas endocrinas. ¿Sí? Saber el nombre y saber situarlos. Digo, esta glándula se llama tal y está situada en tal. Las secreciones de cada glándula endocrina, sobre todo insulina, glucagón, la hipófisis, ¿sí? Las glándulas suprarrenales. Bueno, la anatomía y fisiopatología de la cavidad torácica. Me pasa lo mismo. Me cuesta encontrar 20 solo, es que preguntaría muchísimos más, es un temario extensísimo. Sí, pero a ver, lógicamente no os presentéis al examen sin saber las partes del intestino, del aparato digestivo, ¿sí? La faringe, el esófago, estómago, las partes del estómago, intestino delgado, las partes duodeno, yeyuno, ilion, ciego, con ascendente, transverso. Si todo eso lo tenéis que ir sabiendo. El urinario igual, no podéis presentaros sin saber al menos los uréteres, la uretra. La nefrona, muy importante. No me voy a cuando os decía que no profundizaré hasta el máximo, por ejemplo, que no os preguntan la nefrona, el túbulo contorneado, qué sustancias absorbe, qué sustancias dejan la sangre, pero sí que saber qué es una nefrona, qué son los cálices, ¿sí? Qué es la médula renal. Aquellas partes esenciales de la anatomía tenéis que saberlas, de cada sistema, ¿sí? Igual que del aparato reproductor, tenéis que saber lo que es el meato urinario, los conductos deferentes, los testículos, el epidídimo, porque van saliendo preguntas de ese tipo de anatomía un poco más estructural, que yo creo que es que hay que saberla, ¿sí? Es potente, ¿eh? El examen, o sea, es potente en cuanto a contenido, pero bueno, tenéis un mes. Yo espero que tengáis disponibilidad y os podáis poner a estudiar, hacer buenos esquemas, sobre todo mirar muchas imágenes y revisar muchísimo los cuestionarios de autoevaluación, os lo repito y una y otra vez, las actividades de evaluación, los complementos que os he puesto, porque yo de ahí tiro, ¿sí? Tiro para hacer el examen. Y después, en cuanto a la UF4, también una lista de cosas importantes, ¿sí? Como os digo, estructura principal de los órganos, lóbulos de los pulmones, que el derecho tiene tres, el izquierdo tiene dos, porque aloja el corazón, el tema de los alveolos, el intercambio gaseoso que se hace en las células de los alveolos, el árbol bronquial, que es, ¿sí? De los bronquios principales, bronquios lobares, bronquios secundarios. El funcionamiento del corazón es importante. Recordad que os hice una tabla porque hay preguntas que os pregunto. En la aurícula derecha, por ejemplo, no es esta, me lo invento ahora, pero sí que es del mismo mecanismo, que tenéis algunas en las cuestiones de autoevaluación. No os pongo la misma, por lo tanto tendréis que entender el concepto. Si no, os ponéis en contacto y me preguntáis, por ejemplo, perdón, la aurícula derecha está en sístole y os pregunto en las cuestiones test. La válvula tricúspide está abierta, el ventrículo izquierdo está en diástole, entonces tenéis que escoger la cierta. Esa es aquella mecánica del corazón que tenéis que saber. Cuando una cavidad está en sístole, en diástole, o os puedo preguntar, la válvula tricúspide está abierta, ¿cómo está la mitral? ¿Sí? Tenéis que saberlo. Tenéis que aprender el nombre de la estructura del corazón. ¿Vale? Las dos aurículas, los ventrículos, las cuatro válvulas, las cuatro vasos sanguíneos o grupos de vasos sanguíneos, ¿vale? Partes anatómicas, partes del estómago, el fundus, antro, los esfínteres, el cardias, el pírolo, ¿sí? Partes del sistema digestivo. Luego también las vías biliares, puedo preguntar alguna cosa. La vesícula biliar, segrega bilis. ¿Dónde va a parar las secreciones del hígado y del páncreas? ¿Sí? Por el Wilson van a parar en el intestino delgado. ¿Dónde se hace la absorción de los nutrientes? Se hace sobre todo en el duodeno y en el yeyuno, ¿sí? Bueno, la mucosa intestinal, son aquellos conceptos que hemos ido trabajando durante el semestre y que más han salido, más os he preguntado, ¿vale? Luego os hago preguntas sobre diferencia entre ictericia y cianosis. Es importante, por si algún día os encontráis un paciente que está con ictericia, que sepáis que son problemas normalmente asociados
problemas hepáticos, ¿sí? Por una mala reconfiguración de la bilirrubina, pero sobre todo ictericias, coloración amplia amarilla de piel, mucosas, por un tema hepático principalmente. Hay otros motivos, de una hemólisis, por ejemplo, y rotura de muchos glóbulos rojos, pero básicamente que relaciones ictericia con color amarillo, piel, mucosas del hígado. Y luego la cianosis. Es diferente, la cianosis es la coloración azulada. Si un paciente se os pone azul, es un tema de hipoxia o mala oxigenación, ¿sí? Por algún motivo. Hay diferentes motivos. Puede ser por hemorragia, puede ser por, no sé, lipotimia, puede ser yo qué sé, por un infarto, ¿sí? Un atragantamiento, ¿vale? Pero es falta de oxigenación, entonces no se oxigenan los tejidos y hay coloración azulada de piel y mucosa. Bueno, he ido rapidito. He hecho un esfuerzo por no toser demasiado y tal. Yo creo que esta presentación es básica. Tenéis que buscar los detallitos de cada cosa y todo esto trabajarlo. Porque son listas, yo os pongo aquí cosas simples. Pam, 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 tres. Pero de aquí, construir apuntes, ¿eh? Tenéis un mes para construir y dar respuesta a todo esto. Que sepáis argumentar muy bien. Si sabéis argumentar bien todo esto que os he ido explicando, lo tenéis claro, tenéis unos buenos apuntes, unos buenos resúmenes. Además, mientras vais haciendo resúmenes, vais buscando la información. Dudas que tenéis, me las preguntáis entre vosotros, abrir algún foro, lo que sea. Y lo vais resolviendo, el examen lo superaréis. ¿Sí? Y apoyaros mucho en los cuestionarios de autoevaluación. Cada cuestión, venga, buscarla, a revisarla. No os conforméis, porque eso es una cosa que me pasa a veces, que aprobáis los exámenes de autoevaluación y pensáis, ¡buah, lo tengo dominado! Súper bien, esto ya lo tengo, ¿sí? Y pensáis que ya está, que con eso es suficiente porque el examen de la autoevaluación os sale bien. Pero es que luego la autoevaluación resulta que yo, siendo el mismo contenido que se pregunta en la autoevaluación, lo he preguntado diferente, he mezclado preguntas, he añadido elementos nuevos, cosas que a lo mejor no están en la evaluación, pero sí que se han trabajado mucho porque las autoevaluaciones no lo abarcan todo lo que hemos explicado y trabajado, ¿vale? Aquí yo he dicho cosas que a lo mejor en las aprobaciones no salen, pero están aquí y las hemos trabajado. En actividades de evaluación también, ¿vale? Y